presidente. Señorías, buenos días. Buenos días, directora general. En esta memoria que hoy viene usted a explicarnos se incluye como novedad un apartado en relación con el empleo de los tipos de tramitación de los contratos. Tramitación ordinaria, urgente y de emergencia. Tanto en general como según el tipo de contrato, suministros, servicios u obras. Y independientemente del procedimiento de adjudicación, negociado sin publicidad, libre concurrencia. Por la novedad y por el interés que supone para nuestro grupo parlamentario este apartado, voy a dedicar a ello mi intervención para solicitarle las correspondientes explicaciones. En su manual de buenas prácticas, al que se refiere también dentro de esta memoria, se incluye un esquema de la tramitación de emergencia, pero sin embargo, sorprende que no se hace referencia ninguna a las recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en cuanto a los criterios a aplicar y aspectos a comprobar por los órganos de contratación en los contratos realizados a través de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9 de 2017 de contratos del sector público, para asegurarse que se ajustan tanto a lo dispuesto en la ley como a las directivas de la Unión Europea en materia de contratación pública. Sabrá, y si no se lo informo yo, que desde nuestro grupo parlamentario esta falta de concordancia entre las recomendaciones es una de las cosas que ha motivado que nosotros hayamos instado en esta misma comisión la integración de la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, igual que hemos solicitado que el Tribunal de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid se integrara en el del Estado, no solo por un tema de eficiencia en los medios, sino sobre todo por un tema de coherencia en las resoluciones y de aplicación directa de las recomendaciones de la Junta de Contratación del Estado, la Junta de Contratación Consultiva del Estado. Pero vayamos a lo mollar, vayamos a efectivamente esa tramitación de contratos por el procedimiento por la vía de emergencia. Durante el año 2024 se han tramitado un total de 38 contratos de emergencia por un precio total de 66.771.534 euros. 3,4 millones corresponden a contratos de suministro, 8,6 a contratos de servicios y 54,69 a contratos de obras. Hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la información publicada en el portal de la contratación pública, ya que el presupuesto de los contratos publicados es de 66.690.000 euros, el importe de adjudicación de 66.704.000 euros y la liquidación que aparece de 3.965.000 euros. Simplemente voy a entrar en lo importante de la coherencia de los datos para aportar una transparencia real. Los datos de la memoria de la Junta Consultiva deben de ser 100% coherentes y trazables con los datos de los expedientes que aparecen en la plataforma de contratación, de manera que los que nos dedicamos a estudiar el tema desde el otro lado tengamos confianza en ese informe que emite la Junta Consultiva. En caso de que no sea fácil esa trazabilidad, su informe automáticamente pierde credibilidad. Pero comencemos por los contratos de servicios, en concreto los dedicados al acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados. Hay un total de 8 expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia por un total de 7,5 millones de euros, de los que más de 6 millones suponen contratos realizados con la Fundación Antonio Moreno. 4 expedientes consecutivos tramitados para adjudicar contratos a esta entidad. Expedientes de número 119, 156, 205 y 214 del año 2024. Los expedientes 119 y 156 ha sido solicitado por parte de este grupo parlamentario su revisión de oficio, habiendo sido denegado por la correspondiente
Dirección General. Para el número 156 acabamos de presentar la demanda en el contencioso administrativo y hemos anunciado también la demanda a presentar por el 119 de 2024. Por eso me parece importante recordar que no hay nada en esta memoria en la que se incluyen por primera vez estos contratos de emergencia como necesarios de observación por parte de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. No hay un solo análisis acerca de la adecuada tramitación de estos expedientes por la vía de emergencia de acuerdo con sus recomendaciones. Quiero insistir en que estos expedientes 119, 156, 205 y 214 de 2024 son consecutivos temporalmente. Y quiero incidir en que, de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y todo lo contenido en la normativa aplicable, no es posible la prórroga de los contratos de emergencia, ni de forma directa ni de forma indirecta a través de sucesivas declaraciones de emergencia sobre un mismo hecho. El hecho de partida que se alega en estos contratos es un incendio que se produce el día 2 de enero en el centro de acogida de Hortaleza. La emergencia vinculada con este hecho se alarga hasta febrero de 2025, es decir, 1 año y 2 meses para solucionar una supuesta emergencia que se produce por un incendio interno en una de las instalaciones que no ha producido, y eso se lo digo porque he consultado los datos a través del portal de transparencia, no ha supuesto la declaración de emergencia ninguna en la Comunidad de Madrid. No hay ninguna activación de Platercam para ese día ni por ese incendio. Por lo tanto, si la Comunidad de Madrid no ha decretado la emergencia, es porque los medios de la comunidad, en este caso del Ayuntamiento, no se han visto en ningún caso superados. Señorías, la utilización que hacen ustedes Cuartero, de los contratos de emergencia no Cuartero, se sustenta. Escucha, ¿verdad? Sí. Gracias. Voy a intentar contestar todo con el correspondiente orden. En cuanto a las emergencias, efectivamente, los criterios a aplicar en el esquema cuando se tramitan las emergencias están muy definidos ya en el artículo 120, más allá de las distintas recomendaciones e informes que se emitan desde distintas juntas consultivas, ya sea la del Estado, ya sea la de la Comunidad de Madrid o la de Aragón o la que corresponda. La tramitación de emergencia, como bien ha dicho, se recoge en el artículo 120, establece una serie de criterios, una serie de situaciones, que es una serie de cuestiones objetivas, acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. A partir de ahí se establecen dos límites temporales. En primer lugar, que una vez que se haya adoptado el acuerdo que declara la emergencia, la ejecución tiene que iniciarse un mes, como máximo un mes después, y en segundo lugar que tiene que durar la emergencia en tanto dure la causa que la motivó. Esto me lleva a la contestación que también tiene que ver con lo que ha indicado las prórrogas. Efectivamente, la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid no ha hecho todavía ningún informe, no obstante sí que estamos preparando uno respecto a las emergencias, pero sí que le voy a adelantar en cuanto a las tramitaciones. La línea general, en primer lugar, en cuanto a la tramitación de una prórroga de una emergencia, sí, es posible, pero si se produce en su caso una desviación de precio, una desviación de plazos, se tiene que resolver previamente la ampliación, con todos los requisitos que además la emergencia conlleve. Es decir, tiene que contar con la correspondiente habilitación presupuestaria, además tiene que haber la correspondiente comunicación a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, se tiene que comunicar al Consejo de Gobierno, tiene que formalizarse un nuevo contrato y además se tiene que reajustar la garantía y se tiene que publicar en el perfil de contratante. Otra cosa distinta es si se tratan de nuevas actuaciones que no estén previstas, que surjan en medio de una situación de emergencia, se puede declarar otra emergencia. En ese caso, lo que se tiene que hacer es declarar la nueva emergencia y seguir los trámites que establece el artículo 120.
Me habla de los contratos relativos a los menores no acompañados. Yo entiendo que esto tendrían que llamar a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para que pudiera informarles de cuáles son las situaciones en las que se dieron las emergencias. Nosotros en la memoria recogemos los datos objetivos, ya digo, se ha recogido y precisamente pues poner de manifiesto cómo se está llevando a cabo las distintas formas de tramitación, la tramitación ordinaria, urgencia o de emergencia. Esos datos están facilitados, efectivamente se ha visto cómo las tramitaciones de emergencia se han ido reduciendo en los últimos años para concluir en 38 contratos. Estos contratos además se pueden ver en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. Se ve básicamente que son la mayor parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, alguno de la Consejería de Sanidad, la Consejería de Vivienda, también de la Agencia de Seguridad y Emergencias del 112. En cuanto a que nosotros demos la adecuada, o sea, que comprobemos la adecuada tramitación, tengo que recordar que nosotros no somos un órgano fiscalizador, no somos órgano de control interno o externo. Esta memoria se elabora desde la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa se halla inserta en la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Pública. Evidentemente tiene un papel fundamental, dada la relevancia que tiene al recoger todos los datos de la actividad contractual, entre otras funciones, pero somos un órgano consultivo, no somos un órgano fiscalizador, no somos un órgano de control interno o externo. Tiene la palabra por terminar. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, muchas gracias por sus respuestas y en la parte en la que a mí me corresponde esta réplica en relación con mi intervención anterior sobre la tramitación de los contratos de emergencia. Efectivamente, la Junta Consultiva es un órgano consultivo y no fiscalizador, pero desde mi punto de vista y en el momento que elabora una memoria, también es un órgano que debe de hacer una labor analítica, no fiscalizadora, sino analítica, y debe de valorar la calidad, ¿no?, de los documentos que se tramitan. No estoy hablando en este caso, aunque por supuesto yo sí que inicio acciones en ese sentido, de que se emita una resolución en relación con la nulidad o anulabilidad de cualquiera de los procedimientos de los que yo le he hablado, de cualquiera de los expedientes a los que me he referido, pero sí una valoración cualitativa de la calidad de esas órdenes que declaran la emergencia. Porque como usted bien ha dicho, están tasados y nos movemos siempre en los tres criterios que pueden determinar que el órgano de contratación determine la emergencia como procedimiento para la adjudicación del contrato, que es que hayan ocurrido un acontecimiento catastrófico, necesidades de imperiosa, situaciones que supongan un grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Esto que en un principio se podrían considerar criterios jurídicos indeterminados, la realidad es que no lo son tanto, porque de hecho la Ley de Protección Civil, Platercam, en la Comunidad de Madrid, dice lo que es un acontecimiento catastrófico y dice que es aquel suceso de gran magnitud con origen natural o humano que causa daños severos y destrucción de la salud, la infraestructura, el medio ambiente y la comunidad, eso sí, superando la capacidad de respuesta local y provocando un estado de desastre. Esto tiene que el órgano de contratación correspondiente justificar que esto se ha producido si es que es el acontecimiento catastrófico lo que dice que hace necesaria la tramitación de emergencia. Situaciones que supongan un grave peligro, hay que preguntarse qué situaciones son esas y si hay alguna definición de cuáles son esas situaciones. Y si existe una definición jurídica de lo que es un grave peligro, que es aquel con alta probabilidad de causar daños importantes, incluso la muerte en un futuro inmediato. Un incendio que se apaga, no hay posibilidad de que provoque la muerte en un futuro inmediato. Se trata de una amenaza inminente que requiere acciones urgentes para evitar que se materialice.
Ejemplos Señora Cordero, ha incluyen acabado su tiempo. las radiaciones, sí, termino ya, Sí. radiaciones ionizantes o sustancias cancerígenas. En caso de defensa nacional es lo mismo. Es decir, no vale con una exposición sentimentaloide o para asustar. Es imprescindible justificar por el órgano de contratación que nos encontramos ante uno de estos supuestos. Y en ningún caso, en sus expedientes, esto se hace realmente explícito. Gracias.